¿Alguna vez te has sentido completamente abandonado? ¿Has mirado al cielo en medio de un dolor insoportable y te has preguntado ¿dónde está Dios? Si tu corazón ha sido roto por la traición de alguien a quien amas, si alguna vez te has sentido humillado, maltratado o has sentido que tu sufrimiento no tiene fin, entonces este mensaje es un llamado divino directo a tu alma. Hoy no voy a contarte una simple historia. Voy a revelarte la prueba viviente de cómo actúa Dios en los momentos más oscuros, a través de la impactante y real historia de un hijo que abandona a su propia madre para que los buitres se la coman viva, así como lo oyes. Y lo que sucedió en ese lugar desolado, en ese barranco de muerte, te va a impactar, pero más importante aún, te mostrará el secreto para transformar la más grande de las tragedias en el más grande de los milagros. Lo que está en juego aquí es tu capacidad para acceder al poder de Dios cuando todo parece perdido. Antes de continuar, necesito pedirte algo. Importante, es increíble, pero la mayoría de las personas que ven nuestros videos y reciben estas bendiciones todavía no están suscritas al canal. Si crees que Dios tiene un plan para tu vida, haz clic ahora mismo en el botón de suscribirte y activa la campanita. Al hacerlo, no solo nos ayudas a llevar la palabra a más almas, sino que abres un canal directo para que mensajes poderosos como este siempre encuentren la forma de llegar a ti. No te atrevas a irte de este video. Quédate conmigo hasta el final, porque lo que voy a revelarte a continuación no es solo una historia, es una llave espiritual que puede abrir el poder de Dios en tu situación más imposible. La respuesta a tu sufrimiento podría estar escondida en los detalles de este testimonio. Comenzamos. Fíjate bien, mi amigo, en cómo la oscuridad puede anidar en los lugares más insospechados. No en castillos lúgubres, ni en bosques encantados, sino bajo el sol abrasador que castiga la tierra de un humilde rancho. Ahí, en ese pedazo de tierra agrietada que se aferraba a la vida al borde de un barranco seco por donde antes corría un río caudaloso, vivía una anciana llamada Consuelo. Su nombre era una ironía amarga, un susurro del destino que se burlaba de su existencia. Era una madre que había entregado sus años, su fuerza y sus sueños a la crianza de un único hijo, Damián. Pero el niño que una vez acunó en sus brazos se había transformado en un hombre cuyo corazón era un páramo más estéril que el desierto que se extendía en el horizonte. La violencia en esa casa no siempre era de gritos y estruendos, a menudo era un silencio pesado, una atmósfera cargada de un odio tan denso que se podía cortar con el cuchillo con el que Consuelo partía el pan duro. Damián no necesitaba golpear a su madre todos los días para maltratarla. Su desprecio era un veneno que le administraba a diario, una forma constante de humillar su espíritu, recordándole su vejez, su fragilidad, su supuesta inutilidad en un mundo que, según él, pertenecía a los fuertes y no a los que, como ella, se aferraban a un Dios que parecía sordo a sus plegarias. Era la crueldad silenciosa del campesino que odia la tierra que le dio de comer, la ingratitud hecha hombre, la casa que una vez fue el nido de un esposo amoroso y risas de nietos que ya no venían, se había convertido en una prisión. Cada viga de madera parecía haber absorbido la crueldad de Damián. Él, que no era ni rico ni millonario, pero que codiciaba la miseria que poseían como si fuera un tesoro, veía a su madre como el último obstáculo para vender el rancho y huir de esa vida de pobre que tanto detestaba. La anciana a veces se sentía como un animal rechazado, una yegua vieja que ya no sirve para la faena y a la que solo le espera el abandono. Damián solía golpear las paredes cuando la frustración lo consumía, y aunque sus puños no siempre encontraban la piel de su madre, el estruendo era una promesa, una advertencia. La forma en que la miraba, con esos ojos fríos y calculadores,
Era peor que cualquier golpe. Era una tortura psicológica que buscaba quebrarla, humillarla, hasta convertirla en un eco de sí misma. Él la llamaba inválida, coja de ideas, ciega a la realidad que él pregonaba. Y ella, en su rincón, junto al fogón apagado, solo podía abrazar sus rodillas y rezar en silencio, pidiendo a Dios un milagro, una señal, algo que le recordara que no estaba completamente sola en su calvario, mientras el viejo caballo de la familia en el corral parecía observar la escena con una tristeza casi humana, un testigo mudo de la violencia que se respiraba en el aire. El punto de quiebre, ese momento en que una grieta se convierte en abismo, llegó en una tarde polvorienta. Damián había recibido una oferta por el rancho, una miseria ofrecida por un especulador del pueblo cercano, pero para él era el pasaporte a una nueva vida, lejos de la responsabilidad de cuidar a una madre que él consideraba una carga. «Vamos a vender, madre», dijo, su voz sin inflexiones como la de un juez dictando una sentencia irrevocable. Consuelo, con la dignidad que solo los años y el sufrimiento pueden forjar, se negó. «Aquí yace tu padre», susurró, «y aquí me voy a enterrar yo. Esta tierra guarda los recuerdos de tu bebé, la risa de tu hija antes de que te la llevaras lejos. No puedes quemar lo que somos». Esa resistencia, esa chispa de desafío en los ojos de la anciana, fue lo que desató la bestia salvaje e indomable que dormitaba en el alma de Damián. La discusión escaló, las palabras se convirtieron en dagas. Él no solo quería expulsarla de su hogar, quería borrarla de su vida, encadenar su memoria al olvido. La idea, monstruosa y vil, comenzó a formarse en su mente no como un arrebato, sino como una solución lógica y definitiva a su problema. Fue entonces cuando la verdadera dimensión de su crueldad se reveló. No la mataría con sus propias manos, no. Eso sería demasiado directo, demasiado sucio. Su plan era más retorcido, una forma de maltratar su existencia hasta el último aliento. La llevaría al lugar más desolado que conocía, al barranco de las ánimas, un cañón profundo donde el sol caía a plomo y solo los buitres se atrevían a volar. La iba a abandonar a su suerte, dejarla viva para que la naturaleza hiciera el trabajo sucio. Se imaginaba a su madre, la anciana que le dio la vida, clamando por un Dios indiferente, mientras el cielo se oscurecía y las aves de rapiña comenzaban a descender. Era un acto de violencia supremo, no solo contra su cuerpo, sino contra su fe, contra su esencia misma. Quería humillarla ante la creación, demostrarle que sus oraciones eran inútiles, que su hijo era su verdadero y último Dios, un Dios de odio que tenía el poder de decidir su destino. Este no era el acto de un granjero desesperado, sino la obra maestra de un monstruo vestido de campesino. La mañana siguiente, bajo un cielo grisáceo que parecía presagiar la tragedia, Damián ató el viejo caballo a la carreta. Le dijo a su madre que la llevaría al hospital del pueblo para un chequeo, una mentira tan delgada como el velo de la decencia que aún pretendía mantener. Consuelo, aunque su corazón estaba encogido por el miedo, decidió arrostrar su destino. Vio la verdad en la frialdad de los ojos de su hijo, pero ya no tenía fuerzas para luchar. Durante el trayecto, cada traqueteo de las ruedas sobre el camino de tierra era un martillazo en el ataúd de sus esperanzas. Miraba el paisaje familiar, el bosque ralo, las colinas, secas, despidiéndose de un mundo que ya no sentía suyo. No hubo palabras entre ellos, el silencio era una mortaja. Él, concentrado en su objetivo, en el acto final de expulsar a su madre de la existencia. Ella, aferrada a un rosario gastado, susurrando el nombre de su hijo, no del hombre que la llevaba a la muerte, sino del niño que alguna vez amó, pidiendo a Dios
no un milagro para salvar su vida, sino un milagro para salvar el alma de Damián. Y así, la carreta se adentró en el camino que llevaba al barranco, al umbral del infierno en la tierra. Ahí estaba, mi querido amigo, el acto final de la crueldad humana en su forma más pura y desnuda. Damián detuvo la carreta al borde del barranco, el silencio del lugar magnificando el latido aterrorizado en el pecho de su madre. No hubo un último adiós, ni una palabra de remordimiento. Con la misma frialdad con la que un granjero arranca la mala hierba, tomó a la anciana del brazo y la depositó sobre la tierra ardiente, a pocos metros del abismo. Consuelo no luchó. Su cuerpo, frágil como una hoja seca, ya no le pertenecía. Lo único que le quedaba era la dignidad de arrostrar su destino. Vio a su hijo subirse a la carreta, tomar las riendas y marcharse sin volver la vista atrás. El sonido de las ruedas alejándose fue el sonido de su mundo entero colapsando. El acto de abandonar estaba consumado. Se quedó sola, una figura diminuta e insignificante bajo un cielo inmenso y cobrizo, sintiendo el odio de su hijo como una quemadura física en su piel, un acto final para humillar no solo su vida, sino también su fe inquebrantable en un Dios que en ese momento parecía haberla olvidado por completo en la inmensidad del desierto. Y es precisamente en ese punto, en la hora más oscura del alma, cuando la esperanza es solo una ceniza fría, que el universo a veces se inclina para susurrar. Consuelo cerró los ojos, preparándose para el final. Podía oír el silbido del viento en el cañón, que sonaba como un lamento, y presentía, más que veía, las sombras de los buitres que comenzaban a trazar círculos en el cielo, los heraldos de la muerte. Su corazón, agotado de tanto maltratar, se entregó. «Hágase tu voluntad», musitó, no a Damián, sino a su Dios. Y entonces ocurrió el milagro. No fue un coro de ángeles ni una luz cegadora, fue un sonido familiar y terrenal, el resoplido suave y el roce de un cuerpo cálido contra su hombro. Abrió los ojos y la visión la dejó sin aliento. Era Centinela, el viejo caballo de la familia, el animal que Damián había dejado atado a un poste mientras arrojaba a su madre, había roto su atadura y en lugar de huir hacia la seguridad del rancho o perderse en el bosque, había caminado hasta ella. Se quedó allí, de pie junto a la anciana, un guardián silencioso e improbable. El hijo la había abandonado, pero la bestia, en un acto de lealtad pura, se negó a hacerlo. Observa bien esta lección, discípulo mío, pues es profunda. La intervención divina no siempre desciende en un carro de fuego como Elías. A veces, la mano de Dios se manifiesta a través de las criaturas que consideramos inferiores, aquellas cuyo instinto es más puro que la razón corrompida del hombre. El caballo centinela se convirtió en la personificación de ese milagro. Durante las horas más crueles del día, el animal se posicionó de tal manera que su cuerpo proyectaba una sombra sobre la frágil figura de Consuelo, protegiéndola del sol inclemente que amenazaba con quemar su piel y su vida. Cuando un coyote, atraído por la promesa de una presa fácil, se acercó sigilosamente, el dócil caballo se transformó en una bestia salvaje e indomable. Pateó el suelo, relinchó con una furia que Consuelo nunca le había conocido y se interpuso entre ella y el peligro. ¿No te recuerda esto a la historia de la burra de Balaam en el libro de Números, capítulo 22, que vio al ángel del Señor cuando el hombre estaba ciego a la verdad? Dios no necesitó darle voz a Centinela. Su acción era un sermón completo, una declaración de justicia divina que avergonzaba la violencia y la traición del hijo. Mientras tanto, a kilómetros de distancia, Damián sentía una extraña euforia. Se sentía libre, ligero, como si se hubiera despojado de una cadena que lo había atado toda su vida.
Se imaginaba un futuro diferente, lejos de la pobreza, quizá incluso como un hombre rico, un millonario que había sabido cambiar su destino con una decisión audaz. Había logrado expulsar a la última ancla de su pasado, pero al llegar al rancho, una pequeña espina de inquietud perforó su celebración. La carreta estaba allí, pero el corral estaba vacío. Centinela no estaba. Al principio no le dio importancia. El viejo penco se habrá largado, pensó, pero la imagen del caballo, siempre tan sumiso, rompiendo su soga y desapareciendo, no encajaba. Era una pieza suelta en el rompecabezas perfecto de su plan. Trató de ignorarlo, de convencerse de que todo había salido según lo previsto, pero la ausencia del animal era un eco silencioso de su acto. Un testigo que se había negado a ser cómplice y cuya desaparición comenzaba a sembrar la primera semilla de duda en su alma endurecida por el odio. De vuelta en el barranco, la noche cayó, trayendo consigo un frío que calaba los huesos. El milagro de la protección del caballo le había permitido a Consuelo sobrevivir al día. Un regalo de tiempo y de aliento. Pero el milagro no era un rescate completo. Era una herramienta, una oportunidad. La intervención divina la había salvado de una muerte segura e inmediata, pero ahora se enfrentaba a una prueba diferente, la de la resistencia, la de la supervivencia en un entorno hostil, con su cuerpo de anciana al límite de sus fuerzas. Estaba a salvo de las garras de la muerte por el momento, pero seguía atrapada entre el cielo y el abismo. El milagro no era el final de la prueba, sino el comienzo de una nueva etapa en su viaje espiritual. Ahora, más que nunca, su conexión con Dios sería su único sustento, la oración su única agua en medio del desierto. La fe había sido recompensada con una señal, pero ahora esa misma fe exigía ser vivida en cada respiración, en cada momento de incertidumbre. Amaneció en el barranco, y con la primera luz del sol, el frío de la noche dio paso a la cruda realidad de la supervivencia. El cuerpo de Consuelo, una anciana no acostumbrada a tal aspereza, gritaba de dolor. La sed era un fuego en su garganta y el hambre un nudo en sus entrañas. Para cualquier otra persona, este sería el principio del fin, el momento en que la desesperación devora los últimos vestigios de esperanza. Pero para Consuelo fue el comienzo de un tipo diferente de jornada. Mira con atención, amigo mío, porque aquí se revela un gran secreto. La oración del que ha sido testigo de un milagro ya no es la misma. Ya no es el ruego de un mendigo, sino la conversación íntima con un padre. Al sentir el primer rayo de sol, Consuelo no maldijo su suerte. En su lugar, giró su cabeza con esfuerzo y acarició el cuello del Dicción Morcetín. Caballo centinela. Gracias, Dios mío, susurró con los labios agrietados. Gracias por la noche y por este guardián que me enviaste. Gracias por la vida. Su oración no era para cambiar su situación, sino para santificarla, para encontrar la presencia divina no a pesar de su sufrimiento, sino en medio de él. No tenía un libro de oraciones, ni un rosario que no fuera el que su memoria guardaba. Pero las escrituras estaban tejidas en el forro de su alma, y así, en la inmensa y aterradora soledad del desierto, su voz se alzó, débil pero firme, recitando las palabras que habían sido su ancla durante toda una vida. ¿Te das cuenta del poder que hay en esto?, le diría a su fiel caballo. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes pastos me hace descansar. Y al decirlo, cerraba los ojos e imaginaba no la tierra seca y rojiza, sino los campos verdes de su juventud. Junto a aguas de reposo me conduce. Él restaura mi alma. Y sentía un frescor interior que la sed no podía apagar. Cuando llegaba a la línea, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estás conmigo. Su voz
se quebraba de emoción. El barranco era su valle de sombra, el odio de su hijo era el mal que la acechaba, y la presencia cálida y viva del caballo a su lado era la vara y el cayado de Dios, un consuelo tangible y real. Su fe no era una negación de su dolor, era la transfiguración de ese dolor en un testimonio. Piensa, mi buen amigo, en las grandes figuras de la fe que fueron probadas en la aridez. Piensa en Agar, la sierva egipcia, expulsada por Sara y abandonada con su hijo Ismael en el desierto de Berseba. La Biblia nos cuenta, allá en Génesis 21, que se sentó a distancia para no ver morir al niño, su corazón de madre destrozado. Pero Dios oyó la voz del muchacho y un ángel le habló a Agar, abriéndole los ojos para que viera un pozo de agua. Consuelo era Agar, una madre rechazada, abandonada a una muerte segura por la crueldad de los suyos. Su barranco era el desierto de Berseba, pero el milagro ya le había ocurrido. Su pozo de agua no era uno que se pudiera beber con la boca, sino con el alma. Era el manantial inagotable de la fe, la oración constante que la mantenía hidratada espiritualmente. Un acto de resistencia contra la sequía que la violencia de su hijo Damián había intentado imponer en su espíritu. Y mientras Consuelo bebía de este pozo espiritual, su hijo Damián intentaba ahogar su propia alma en el alcohol. Había ido a la cantina del pueblo, un lugar ruidoso y lleno de hombres que se jactaban de su fuerza. Damián se sentía uno de ellos. Anunció a quien quisiera oírle que pronto vendería el rancho, que se convertiría en un hombre rico, que su destino estaba en sus propias manos. Mintió con facilidad cuando le preguntaron por su madre, diciendo que la había dejado bien atendida en el hospital. Pero su alegría era frágil, un cascarón vacío. Un viejo campesino comentó de pasada: «Qué raro tu caballo, Damián. El otro día lo vi. Cerca de tu tierra, más terco que una mula. Parecía un centinela». El nombre del animal, dicho al azar, fue como una piedra en el estómago de Damián. La imagen del caballo ausente, el guardián desaparecido, volvió a su mente. Un recordatorio silencioso de que hay testigos en este mundo que no pueden ser comprados ni intimidados. La justicia, a veces, comienza como una pequeña e incómoda comezón en la conciencia de los culpables. Al caer la tarde del segundo día, el cuerpo de Consuelo estaba en sus límites. Era una anciana frágil, y el costo físico de la prueba era inmenso, pero algo extraordinario estaba sucediendo. A medida que su cuerpo se debilitaba, su espíritu se volvía más lúcido, más fuerte, más brillante. El hambre y la sed la habían despojado de todo lo superfluo, dejándola con lo único que importaba, su conexión directa con Dios. Su oración cambió una vez más. Ya no era solo de gratitud o de súplica por fortaleza. Se convirtió en una oración de intercesión. En la quietud del crepúsculo, con la cabeza de centinela descansando cerca de su regazo, Consuelo comenzó a orar por el alma de Damián. Le pidió a Dios no que lo castigara, sino que tuviera misericordia. Le pidió que le permitiera ver la oscuridad en la que vivía. Este es el umbral de la transformación, el momento en que la víctima comienza a tejer el manto del perdón, un acto que la prepararía para el siguiente y quizás más difícil capítulo de su odisea. Al despuntar el alba del tercer día, una profunda transformación había tenido lugar en el alma de Consuelo. Su cuerpo, es cierto, estaba llegando al límite de su resistencia. Era una anciana náufraga en un océano de polvo y rocas, pero su espíritu, curiosamente, había encontrado una calma que no conocía desde hacía años. El recuerdo de la crueldad de su hijo Damián ya no era una herida abierta que supuraba odio y dolor. En el silencio de su meditación, alimentada por la oración y la cercanía de su fiel caballo, había empezado a ver a Damián de una manera diferente.
Ya no era el monstruo que la quiso quemar bajo el sol y enterrar en el olvido, sino un ser digno de lástima. Lo vio como un niño perdido, un alma espiritualmente deforme y coja, atrapada en una jaula de amargura que él mismo había construido. Se dio cuenta de que el que estaba verdaderamente encadenado no era ella, abandonada en un barranco, sino él, prisionero en la libertad de su propio rencor. Esa compasión, nacida en el corazón de su propio sufrimiento, fue el primer paso de su milagrosa metamorfosis. Entonces, en un acto tan solemne como si estuviera en la catedral más grande del mundo, Consuelo realizó el más sagrado de los rituales. Miró al cielo inmenso, sintió la presencia de Dios no como un juez, sino como un testigo amoroso, y pronunció las palabras que lo cambiarían todo. «Señor», dijo en un susurro que el viento se llevó, «yo lo perdono». Qué cosa tan poderosa es el perdón, mi amigo. Fíjate bien, el perdón no es un acto de amnesia, no es pretender que la ofensa nunca ocurrió. Es una decisión consciente de cambiar el destino de la herida. Es tomar las brasas del rencor que el ofensor te ha arrojado y en lugar de dejar que te quemen por dentro, usarlas para encender una luz. Al perdonar a su hijo, Consuelo no estaba condonando su acto de maltratarla y abandonarla. Estaba rompiendo la cadena espiritual que la ataba a él. Estaba declarando que el odio de Damián ya no tendría poder sobre ella. Fue un acto de justicia suprema, no la justicia de los hombres que busca castigo, sino la justicia divina que busca la restauración y la libertad del alma. Este acto de gracia la elevó a una compañía sagrada. ¿No te recuerda a las palabras del propio Jesús en la cruz? Mientras los hombres lo habían sometido a la máxima violencia y humillación, él miró más allá del acto, al corazón roto y ciego de sus verdugos. Allá en el Evangelio de Lucas, capítulo 23, versículo 34, encontramos su increíble petición: «Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen». Esa es la cumbre de la empatía espiritual. Consuelo, en su humilde barranco, alcanzó esa misma cumbre. Comprendió que su hijo era un inválido espiritual, un hombre que creía estar tomando el control de su vida, pero que en realidad estaba actuando desde una profunda e insondable debilidad. La crueldad con la que la trató no era una señal de su fuerza, sino la prueba irrefutable de su miseria interior. Este entendimiento es la llave maestra que abre la pesada puerta del verdadero perdón. Un perdón que no espera nada a cambio. Mientras tanto, en el rancho, la libertad de Damián se había convertido en una tortura. El silencio de la casa era un grito ensordecedor. Cada objeto que había pertenecido a su madre parecía acusarlo. Su silla vacía junto al fogón, el chal que había dejado a medio tejer, el olor a hierbas que aún flotaba en su habitación. Cada detalle era un martillo que venía a golpear el muro de su orgullo. La mentira que había contado en el pueblo sobre el hospital se sentía ahora amarga y estúpida, pero su obsesión principal, la idea fija que no lo dejaba dormir, era la ausencia del caballo. ¿Por qué Centinela, el animal más predecible y leal del mundo, había desaparecido? La lealtad incomprensible de la bestia era un espejo que le devolvía la imagen de su propia traición monstruosa. La figura del caballo se convirtió en el ancla de su culpa, un símbolo de la inocencia que él había intentado destruir y que, de alguna manera, se había revelado. Finalmente, incapaz de soportar más la tiranía de sus propios pensamientos, Damián tomó una decisión. No podía admitir, ni siquiera ante sí mismo, que estaba preocupado por su madre. Su orgullo no se lo permitía. En su lugar, se aferró a la única excusa que su mente podía tolerar. «Tengo que encontrar a ese caballo», se dijo en voz alta, como para convencerse. «No puedo perder también al animal. Iré al barranco y veré a dónde se fue ese maldito penco». Se estaba mintiendo a sí mismo.
No era el caballo lo que lo llamaba, era una fuerza mucho más profunda e invisible. Era el poder de la oración de una madre, la energía del perdón que ya había sido liberada al universo, un hilo espiritual que lo estaba atrayendo de vuelta a la escena de su crimen, no como el hombre salvaje e indomable que se fue, sino como un alma atormentada que, sin saberlo, iba al encuentro de su propio destino. Damián regresó al barranco con el alma hecha un nudo de orgullo y pánico. El viaje de vuelta fue un tormento. Cada roca del camino parecía susurrar su crimen. Se había convencido a sí mismo de que su única misión era encontrar al caballo para cerrar el último cabo suelto de su plan perfecto. Se asomó al borde del cañón, su corazón latiendo con la anticipación de una confirmación macabra. Los restos de su madre, la prueba de que su crueldad había triunfado y su nuevo destino era seguro. Pero lo que vieron sus ojos hizo que su mundo se fracturara en 1000 pedazos. Allá abajo, en el fondo del abismo, estaba ella, viva. No estaba llorando ni lamentándose. Estaba sentada con la espalda erguida contra una roca, su figura recortada contra el sol de la tarde. A su lado, como un guardia real, estaba el caballo centinela, tranquilo y vigilante. La imagen era tan irreal, tan poderosa, que por un momento Damián pensó que estaba viendo un espejismo, una aparición. La anciana que él había desechado como un trasto inútil, la mujer a la que consideraba inválida y débil, ahora poseía una majestad aterradora. Fíjate, bien en esta verdad, mi amigo, porque es una de las más grandes. El poder verdadero no reside en el puño que puede golpear o en la voz que puede humillar. El poder supremo, la fuerza indomable, reside en el espíritu que se niega a ser conquistado por el odio. En ese instante, Damián vio a su madre por primera vez, no como la carga que lo anclaba a una vida de pobre, sino como una fuerza de la naturaleza. Su supervivencia no era un simple hecho, era un milagro que actuaba como un espejo, reflejando la monstruosidad de él y la futilidad de su violencia. Cada respiración que ella tomaba era un veredicto de la justicia divina en su contra. La serenidad de su rostro, marcado por el sufrimiento pero imbuido de una paz incomprensible, era una fortaleza que ninguna agresión podía derribar. Él había intentado destruirla con su poder masculino, su fuerza bruta, pero ella se había vuelto intocable, protegida por un escudo invisible forjado en la fe y la resistencia. Temblando, sin entender la fuerza que lo impulsaba, Damián comenzó a descender por el peligroso sendero que llevaba al fondo del barranco. El caballo levantó la cabeza y lo siguió con la mirada, sin moverse del lado de su protegida. Cada paso que daba Damián era un paso hacia su propia rendición. Cuando finalmente llegó al suelo del cañón, el aire pareció volverse pesado. Vio de cerca el rostro de su madre, la piel quemada por el sol, los labios partidos, el cuerpo demacrado. Era la prueba física del infierno por el que la había hecho pasar. Abrió la boca para articular una excusa, una acusación, cualquier cosa que pudiera devolverle el control, pero antes de que pudiera emitir un sonido, ella lo miró y en sus ojos no había miedo ni rencor. Su voz, aunque débil, resonó en el cañón con la autoridad de una matriarca. «Volviste, mi hijo». Esas 3 palabras, pronunciadas sin una pizca de ira, lo despojaron de todas sus defensas. No era la pregunta de una víctima, sino la constatación de una madre que ya sabía el final de la historia. En ese momento, ante la mirada de su hijo que se desmoronaba, Consuelo trascendió su propia identidad. Era la encarnación de un linaje de poder femenino que Damián, en su ceguera, nunca había sabido reconocer. Era la fuerza de su propia madre, la abuela de Damián, que había levantado un rancho de la nada. Era la resiliencia de todas las madres que protegen a sus cachorros, que se enfrentan a la escasez y al dolor con una fortaleza que no se mide en músculos.
Era la sabiduría silenciosa de la anciana, que ha visto nacer y morir generaciones y entiende los ciclos de la vida y la necedad de los hombres. Damián había basado su identidad en una idea torcida de la masculinidad, una que confunde la violencia con la fuerza. Pero ahora estaba de rodillas, figurativamente, ante el verdadero poder, la capacidad de soportar, de perdonar, de amar frente al odio, la fuerza de crear y mantener la vida, en lugar de intentar extinguirla. Un poder bendecido por Dios, infinitamente superior al suyo. La caída de Damián fue total. Se desplomó sobre sus rodillas. El sonido de su cuerpo golpeando el suelo polvoriento fue el único sonido en el cañón. No pudo hablar. El hombre que había querido arrostrar al mundo, que se había sentido millonario en su libertad, era ahora un niño indefenso ante la mujer que había intentado enterrar. La inversión de poder fue absoluta. Ella, la rechazada, la abandonada, era ahora el centro de gravedad moral del universo de ambos. Él, el perpetrador, el juez y verdugo, era ahora un suplicante que ni siquiera sabía qué suplicar. El empoderamiento de Consuelo estaba completo, no porque hubiera ganado una batalla, sino porque se había negado a pelear con las armas de su enemigo. Había sobrevivido y al hacerlo había forzado a su hijo a enfrentarse a la única cosa que no podía derrotar: la verdad de su propia miseria espiritual. El silencio en el fondo del barranco era tan denso que parecía tener peso. Damián, arrodillado sobre la tierra que debía ser la tumba de su madre, finalmente levantó la vista. Sus ojos, que siempre habían ardido con la soberbia del que se cree dueño del destino, ahora estaban vacíos, extinguidos. Y en ese vacío, la verdad encontró espacio para entrar. Comenzó como un murmullo, un quejido gutural que escapó de lo más profundo de su ser. Yo te traje aquí para... Las palabras se ahogaban en su garganta, avergonzadas de su propia existencia. Pero la mirada serena de Consuelo, una mirada que no juzgaba sino que simplemente esperaba, lo obligó a continuar. Y entonces la presa se rompió. En una confesión torrencial y desarticulada, vomitó toda la podredumbre que había anidado en su corazón. Confesó su plan para abandonarla, su deseo de quemar todo vestigio de su vida de pobre, su resentimiento por sentirse un campesino atado a una anciana a la que culpaba de su miseria. Admitió el odio que lo había consumido, la crueldad con la que había planeado cada detalle para humillarla y maltratarla hasta el final. Era la primera vez que escuchaba su propia maldad en voz alta, y el sonido era monstruoso, irreconocible, la voz de un extraño salvaje. Consuelo escuchó el torrente de veneno sin inmutarse. No había ni una pizca de triunfo en su semblante, ni el más mínimo rastro de «te lo dije». Su paciencia era la de una montaña que soporta una tormenta sabiendo que pasará. Cuando Damián finalmente cayó, agotado y temblando como un niño asustado, ella extendió su mano huesuda y la posó sobre su cabeza inclinada. El contacto fue como un ancla en medio de su naufragio. «Yo ya lo sabía, mi hijo», dijo con una voz suave pero firme. «No necesitaba tus palabras para conocer la verdad de tu corazón». En ese momento, Damián comprendió la profundidad de la inocencia de su madre. No era la inocencia ingenua de quien no ve el mal, sino la inocencia pura de quien, viéndolo, elige no ser contaminado por él. Su inocencia no era una debilidad que él pudiera explotar, sino un escudo impenetrable, una verdad tan fundamental como que el río busca el mar. Él había intentado mancharla, pero era como intentar ensuciar el sol arrojándole puñados de lodo. Su verdad, la de ella, permanecía intacta, luminosa, y ahora iluminaba la oscuridad de la de él. «¿Pero cómo?», balbuceó Damián, su mente lógica incapaz de procesar la escena. «¿Cómo sobreviviste? Este lugar, el sol, los animales».
Su mirada se posó en el caballo, que seguía inmóvil, un testigo silencioso de un drama que trascendía a la razón humana. Fue entonces cuando Consuelo le habló del milagro. Le contó cómo Centinela, el animal que él había despreciado, se convirtió en su sombra, su protector, su consuelo. Le describió cómo su fe, lejos de flaquear, se había convertido en su sustento, cómo sus oraciones no eran súplicas desesperadas, sino conversaciones con un Dios que nunca la había abandonado. Tú quisiste encadenar mi cuerpo y enterrar mi nombre, le explicó con una calma asombrosa, pero nunca tuviste poder sobre mi alma. Mi espíritu estaba en un lugar que tu violencia no podía alcanzar. Para Damián fue como si un velo se rasgara. El mundo que conocía, un mundo gobernado por la fuerza y la astucia, se desmoronó. Se dio cuenta de que había estado luchando contra un poder invisible, una verdad que no podía ser derrotada con planes ni con crueldad. Ese reconocimiento fue el golpe de gracia para su orgullo. La imagen que tenía de sí mismo, la de un hombre fuerte que tomaba las riendas de su vida, se hizo añicos. Se vio en el espejo de la verdad y la imagen que le devolvió fue la de un ser patético, un hombre espiritualmente ciego, inválido en su juicio, un cojo moral que había tropezado con su propia maldad. Se vio a sí mismo como un pobre de espíritu, un millonario en arrogancia, pero un mendigo en amor y decencia. El verdadero rechazado era él, expulsado del reino de la compasión por sus propias acciones. La inocencia de su madre ya no era una afrenta, sino un faro que revelaba la miseria de su propia costa. El hijo, que había querido ser un dios para su madre, se dio cuenta de que ni siquiera era un hombre completo. La verdad, una vez reconocida, no le trajo paz, sino el dolor agudo y purificador de una herida que por fin se limpia. El fondo del barranco se convirtió en el escenario de una muerte y un nacimiento. Murió el Damián arrogante y lleno de odio, y en su lugar quedó un hombre roto, un cascarón vacío sin rumbo ni propósito. Levantó la vista hacia su madre, la mujer que había sobrevivido a su infierno personal, y sus ojos eran los de un náufrago pidiendo tierra firme. No sabía qué decir, qué hacer. El perdón parecía una galaxia inalcanzable. La redención, una palabra sin significado. Consuelo, leyendo el desamparo en su rostro, supo que el reconocimiento de la verdad no era suficiente. Debía ser el primer paso de un largo camino. Con la autoridad que le confería su calvario, le dio su primera orden en esta nueva vida. Ayúdame a levantarme, hijo. No, era una petición, era un mandato. El primer acto de penitencia. El viaje para salir de ese cañón sería la primera prueba para ver si el reconocimiento de la inocencia y la verdad podía empezar a traducirse en acciones. Siguiendo la orden de su madre, una orden que fue su primer acto de penitencia, Damián se acercó y la ayudó a ponerse de pie. El contacto con su frágil cuerpo fue una descarga eléctrica para su alma. Sintió en sus manos la vida que había intentado extinguir, la fragilidad que había despreciado y que paradójicamente se había revelado como una fuerza invencible. El ascenso para salir del barranco comenzó. Fue un calvario en reversa. Cada paso hacia arriba era un descenso más profundo en el abismo de su propia vergüenza. El cuerpo de la anciana pesaba poco, pero el peso de su culpa era aplastante, una carga invisible que lo hacía tropezar y jadear. El hijo que había arrojado a su madre al abismo ahora luchaba por sacarla, y en cada esfuerzo, en cada músculo en tensión, sentía el eco de su propia crueldad. Este no era solo un esfuerzo físico, era el primer y más doloroso ejercicio en el gimnasio de la redención, un camino de vuelta a la humanidad que tenía que recorrer paso a paso, roca por roca. Fue en esta lucha donde el caballo centinela pasó de ser un protector pasivo a un participante activo en la redención.
Al ver la dificultad de Damián, que en un punto resbaló en la grava suelta y casi cae con su preciosa carga, el animal intervino con una inteligencia que heló la sangre de Damián. El caballo se colocó estratégicamente, usando su fuerte cuerpo como un contrafuerte, permitiendo que Damián se estabilizara. Luego, con una suavidad increíble, se acercó a Consuelo y bajó ligeramente la cabeza, invitándola a apoyarse en su lomo. De esta manera, el noble animal comenzó a soportar parte del peso, aliviando la carga de Damián y convirtiéndose literalmente en un puente de carne y hueso entre la madre y el hijo. Era una coreografía de Milo Centum, con pasión, un acto de pura gracia instintiva que iba más allá de cualquier entrenamiento o explicación lógica. El caballo no estaba simplemente ayudando, estaba enseñando una lección sobre cómo soportar las cargas de los demás, una lección que Damián apenas comenzaba a comprender. Y aquí, mi buen amigo, debemos hacer una pausa para honrar el profundo significado de esta bestia. En esta historia humana, manchada por la traición del hijo y la violencia de un corazón endurecido, es el animal quien se erige como un faro de lealtad y virtud. ¿No es esta una lección de humildad que nos da el propio Dios? La creación, en su estado más puro, a menudo refleja la divinidad con más claridad que nuestros corazones enrevesados. Centinela, cuyo nombre significa guardián, demostró ser la encarnación de su nombre. No era una bestia salvaje e irracional, era un espíritu indomable en su devoción, un instrumento vivo del milagro y la justicia. Mientras el hombre usaba su razón para planificar cómo maltratar y abandonar, el caballo usaba su instinto para proteger y servir. Es un sermón andante, un recordatorio de que la fidelidad, la compasión y el sacrificio no son inventos humanos, sino ecos del carácter de nuestro Creador, presentes en las criaturas más inesperadas. Cuando finalmente alcanzaron el borde del barranco, bañados por la luz del sol y el sudor del esfuerzo, algo en Damián se había roto para siempre. Miró a Centinela, no como su propiedad, no como a un animal de carga, sino con una reverencia que nunca había sentido por nada ni nadie. Vio la sabiduría en sus ojos oscuros y líquidos, una sabiduría antigua y sin palabras. Temblando, extendió una mano, no para tomar las riendas con dominio, sino en un gesto de súplica, de gratitud. Acarició el hocico del caballo y en ese simple contacto, en la textura suave de su piel, sintió una oleada de emoción que lo abrumó. Las lágrimas brotaron de sus ojos, lágrimas calientes de vergüenza y de un agradecimiento tan profundo que dolía. Finalmente entendió el veredicto que el caballo había emitido con su lealtad. El animal, en su simpleza, había demostrado ser más humano, más noble y más justo que él, el Hijo del Hombre. El viaje de regreso al rancho comenzó bajo una luz completamente nueva. La Trinidad profana que había viajado hacia el barranco, el verdugo, la víctima y el testigo mudo, se había transformado en una Trinidad sagrada, el penitente, la matriarca resucitada y el guardián santo, con una delicadeza que nunca antes había poseído. Damián ayudó a su madre a montar sobre el lomo de Centinela. Fue la inversión perfecta de su crimen. La mujer que había arrastrado para matarla, ahora la entronizaba sobre el agente de su milagro. Y él, el hombre que había conducido la carreta con arrogancia, ahora caminaba por delante, llevando al caballo de las riendas como un humilde sirviente. Ya no era su amo. Era el siervo de su madre y el deudor del animal que le había enseñado el significado de la lealtad. El camino de vuelta sería largo, pero cada paso era una palabra en su oración de enmienda, con el ritmo de los cascos del caballo marcando el compás de su nueva y frágil oportunidad de vida. El regreso al rancho no fue un retorno al hogar, sino a la escena de un crimen espiritual. Cada metro del camino de tierra que Damián recorría guiando al caballo que llevaba a su madre
era una estación de su propio Vía Crucis, y al llegar, la casa, que antes le parecía una cárcel de pobreza, ahora se le antojaba un palacio de misericordia que no merecía habitar. Las consecuencias de su orgullo no fueron un castigo divino llovido del cielo, fueron mucho más íntimas y devastadoras. Fue el silencio de su madre mientras él la ayudaba a bajar del caballo, un silencio no de rencor, sino de un dolor tan profundo que las palabras no podían alcanzarlo. Fue la forma en que el sol caía sobre el corral vacío, un recordatorio de que su plan para ser rico y libre lo había dejado más pobre y encadenado que nunca. Se dio cuenta de que la crueldad es un boomerang. Uno lo lanza con fuerza para golpear a otro, pero siempre regresa con una velocidad multiplicada para destrozar al lanzador. Su orgullo, esa torre desde la que miraba al mundo con desdén, se había derrumbado, y él estaba sepultado bajo sus escombros, un hombre que tendría que arrostrar cada día el fantasma de la persona que había sido. La noticia, como el agua que se filtra por las grietas, encontró su camino hacia el pueblo. El especulador que quería comprar las tierras, impaciente por cerrar el trato, se presentó en el rancho unos días después. Encontró a Damián reparando una cerca con la torpeza de un hombre cuya alma no está en su trabajo. Y a Consuelo, la anciana que supuestamente estaba en un hospital lejano, sentada en el porche, observando el horizonte. La mentira se desmoronó con una facilidad vergonzosa. El hombre, al comprender la situación, o al menos una parte de ella, se marchó con una mueca de desprecio y la historia comenzó a rodar por las calles del pueblo como una bola de nieve. Damián, que había querido ser un millonario respetado, se convirtió en el monstruo del barranco, el hijo que había intentado que los buitres devoraran a su propia madre. El orgullo que lo había hecho sentirse superior ahora lo convertía en un paria, un rechazado. La humillación que él había diseñado para su madre se convirtió en su propia túnica de vergüenza, una que tendría que vestir cada vez que se atreviera a mostrar su rostro. La justicia de los hombres, a menudo torpe, a veces encuentra la forma de reflejar la divina, pero las consecuencias externas eran un mero rasguño comparadas con la gangrena interna. Damián descubrió que el verdadero infierno no era un lugar de fuego al que Dios te envía, sino un estado del alma que uno mismo construye. No podía dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía el barranco, oía el silencio de su madre al ser abandonada. Se miraba en el reflejo del agua del abrevadero y veía el rostro de un extraño, un ser deforme por el odio. Comprendió que su plan no había sido solo expulsar a su madre, sino quemar su propio pasado, enterrar su identidad de campesino, pero al hacerlo, casi había incinerado su propia alma. Se sentía como un inválido espiritual, un hombre ciego que había caminado directo a un precipicio. El hombre salvaje e indomable que se creía ser era en realidad un niño asustado, aterrorizado por la oscuridad que él mismo había desatado. La violencia que había ejercido no lo había hecho más fuerte, lo había dejado hueco, roto, un eco de hombre. Y para Consuelo, las consecuencias fueron de una naturaleza distinta y quizás más pesada. Había sobrevivido al milagro del barranco, pero ahora enfrentaba una prueba diferente, la de la reconstrucción. Su cuerpo de anciana sanaba lentamente, pero su tarea más grande era la de ser la pastora del alma de su hijo descarriado. El hijo que la había querido muerta ahora la seguía con la mirada como un perro perdido, buscando una guía que no sabía cómo pedir. Su relación se había transformado irrevocablemente. Ya no eran simplemente madre e hijo, eran la sobreviviente y el penitente. Ella tenía que encontrar en su corazón no solo el perdón que ya le había otorgado, sino la fuerza para enseñarle a él a perdonarse a sí mismo
una tarea monumental. Tenía que guiarlo fuera del desierto de su culpa, una labor tan ardua como la que el caballo centinela había hecho por ella. Su rol había cambiado, de víctima de la crueldad a arquitecta de una posible redención, un peso que solo una madre con una fe inquebrantable podría soportar. Finalmente, la consecuencia más tangible fue la tierra misma. El rancho, el objeto del desprecio de Damián y la razón de su crimen, ahora era su única ancla. La venta se había esfumado, y con ella su sueño febril de una vida de rico. Seguían siendo pobres, pero la palabra había adquirido un nuevo significado. Damián se dio cuenta de que la verdadera riqueza no estaba en el dinero, sino en la tierra que su padre había trabajado, en la lealtad de un caballo, en la misericordia de una madre. El orgullo lo había llevado a despreciar sus raíces, pero ahora esas mismas raíces eran lo único que podían impedir que su alma se desintegrara por completo. La tierra se convirtió en el escenario de su penitencia, el lugar donde tendría que trabajar no para ganar dinero, sino para ganar de nuevo su humanidad. La consecuencia de su orgullo fue la destrucción de sus ambiciones, pero en esa destrucción yacía la única y frágil semilla de una posible salvación, una que requeriría no solo su esfuerzo, sino un cambio en el corazón de todos los que lo rodeaban. Al principio, el rancho se convirtió en una isla de silencio en medio del mar de la comunidad. El pueblo, que antes era indiferente a su existencia, ahora los observaba con una mezcla de horror y fascinación morbosa. Damián era el monstruo, el hijo desnaturalizado, y Consuelo, la víctima casi espectral. Cuando Damián iba al pueblo, por provisiones, las madres apartaban a sus niños, los hombres lo miraban con odio, y las mujeres susurraban a su paso, lanzando palabras como piedras. Él aceptaba cada insulto, cada mirada de desprecio, como parte de su justa penitencia. No se defendía, no levantaba la vista, simplemente cargaba su vergüenza como había cargado a su madre para salir del barranco. Su mundo se redujo a los límites de su tierra, a un ciclo interminable de trabajo físico que era su única forma de oración, su único intento de cambiar el paisaje de su alma. La única compañía que tenía era el silencio de su madre y la presencia tranquila y sin juicios del caballo centinela, la sagrada trinidad de su redención. Pero una historia tan poderosa no puede permanecer contenida. La leyenda de la anciana que fue abandonada para ser devorada por los buitres y que sobrevivió gracias a la lealtad de su caballo y a su fe inquebrantable, comenzó a crecer. Trascendió el chisme para convertirse en un mito local. Consuelo, sin buscarlo ni quererlo, se transformó en una figura de reverencia. La gente la llamaba la Santa del Barranco. Lo más incomprensible para ellos no era el milagro de su supervivencia, sino el milagro de su perdón, que no hubiera expulsado a su hijo, que le permitiera vivir bajo su mismo techo, que lo cuidara en su miseria espiritual. Eso desafiaba toda lógica humana. Su ejemplo se convirtió en una pregunta incómoda en el corazón de la comunidad. ¿Qué clase de fuerza? ¿Qué clase de Dios permite un amor tan radical? Su empoderamiento silencioso, la fuerza de su gracia, comenzó a ejercer una extraña gravedad, una influencia que iba más allá de las palabras y que lentamente comenzaba a erosionar la dura roca del juicio comunitario. El punto de inflexión llegó a través del viejo sacerdote del pueblo, un hombre que había visto suficiente pecado y sufrimiento como para saber que la verdad rara vez es simple. Intrigado por las historias, decidió visitar el rancho. No encontró al monstruo que la gente describía, sino a un hombre roto, trabajando la tierra con una devoción febril. Y no encontró a una víctima temblorosa, sino a una matriarca, una abuela espiritual cuya paz era tan profunda
como el río en tiempos de lluvia. Se sentó con Consuelo y ella le contó la historia, no como una queja, sino como un testimonio. El sacerdote, un hombre de fe, reconoció la auténtica mano de Dios en cada detalle, en la crueldad y en el milagro, en la caída y en el perdón. El domingo siguiente, su sermón no fue sobre el fuego del infierno, sino sobre la escandalosa e inmerecida gracia del perdón. Habló de la parábola del hijo pródigo y dijo a su congregación: tenemos una versión viva de esa historia entre nosotros y nos enseña que nuestro deber no es juzgar al que regresa, sino celebrar la misericordia que lo trajo de vuelta. El corazón de la comunidad, arado por las palabras del sacerdote y regado por el ejemplo persistente de Consuelo, comenzó a ablandarse. El cambio no fue repentino, sino gradual, como el amanecer. Un día, una mujer que tenía problemas con su propio hijo adolescente dejó una canasta con pan y queso en la puerta del rancho. Damián encontró el regalo y lloró en silencio. Un viejo granjero, que antes lo miraba con desprecio, un día simplemente asintió con la cabeza cuando se cruzaron en el camino. Eran pequeños gestos, pero eran puentes que se construían sobre el abismo del ostracismo. La gente comenzó a ver la historia de manera diferente. Damián ya no era solo el monstruo, sino también un recordatorio de la oscuridad que puede anidar en cualquier corazón humano. Y Consuelo era la prueba de que la fe y el perdón eran fuerzas reales, capaces de obrar una transformación imposible. El caballo centinela se convirtió en una celebridad local, y los nietos de los vecinos a veces dejaban zanahorias en la cerca para el caballo del milagro. Y así, la vida en el rancho encontró un nuevo ritmo, una nueva normalidad. No era una historia con un final de cuento de hadas. No se volvieron ricos, y la memoria del barranco nunca se borraría por completo. Pero el odio había sido reemplazado por un trabajo arduo y un propósito silencioso. La violencia había cedido su lugar a una rutina de cuidados mutuos. Una tarde, mientras el sol se ponía y teñía el cielo de naranja, Consuelo y Damián estaban sentados en el porche, en silencio. Centinela pastaba cerca, su presencia una bendición constante. El rancho, antes escenario de una tragedia, era ahora un faro de esperanza silenciosa. Y aquí yace la lección final, mi querido amigo. El milagro más grande no fue la supervivencia de una anciana o la lealtad de un caballo. El verdadero y más profundo milagro fue la resurrección de un alma, la transformación de un corazón de piedra en uno de carne. Y ese tipo de milagro, el milagro de la gracia, tiene el poder no solo de cambiar el destino de un hombre, sino de sanar las heridas de una familia y redimir el alma de toda una comunidad.